Nuestro siguiente invitado es Mauricio Lorca. ¿Está conectándose aún? Veamos un minutito, yo Sí, creo. estoy acá. ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes. Perfecto, perfecto. Tú nos avisas cuando estés listo. Por mientras lo presento. Mauricio Lorca es el jefe de la División de Estudios y Planificación en la Dirección General de Aguas del Gobierno de Chile y nos va a conversar sobre el tema de la problemática de la gestión y la institucionalidad. Así que, todo tuyo, Mauricio. Tú nos avisas cuando Muy bien, estés Eugenio. ready. Muchas gracias. Le agradezco la invitación. Estaba un poquito retrasado, estaba en otra reunión y me pude escapar. Así que ahora voy a compartir pantalla. Un segundito. ¿Se ve? Ahí se ve, súper. Perfecto. Bien. Buenas tardes a todos, a todos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y un inicio increíble de esta semana laboral. La invitación me la hicieron para poder contar aspectos relacionados con gestión e institucionalidad desde el punto de vista de lo que hacemos como Dirección General de Aguas y por ende es relevante que ustedes sepan cuáles son las prioridades estratégicas que tenemos como institución, los cuales marcan nuestra labor y nuestro quehacer. La Dirección General de Aguas es una institución que depende del Ministerio de Obras Públicas y que tiene como desafíos contribuir a la seguridad hídrica, fundamentalmente desde el punto de vista de la gestión del agua, en un contexto de cambio climático que impacta la disponibilidad de agua superficial y subterránea a través de 7 prioridades. De esta forma se identificaron 7 prioridades a partir de las cuales configura su quehacer la Dirección General de Agua y por ende aparecen ahí oportunidades, aparecen una serie de elementos que van a permitir o habilitar una serie de elementos para la toma de decisiones, siempre pensando en la sostenibilidad del recurso hídrico. Estas 7 prioridades van principalmente, aquí están, mejoras en información de los recursos hídricos, que tiene que ver con cómo nosotros proveemos datos e información a través de productos o servicios de información y data del agua. Gestión estratégica de cuencas, que es uno de los grandes elementos distintores de esta actual administración de la Dirección General de Aguas, que tiene que ver con enfocar una gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca, que es una novedad, y es principalmente... Tiempo así como que, digamos, le voy a dar este asunto. Perdón, se coló un audio. Mencionaba que la gestión estratégica de cuencas es uno de los principales elementos diferenciadores de la actual administración de la Dirección General de Aguas y que apunta a tener una mirada de cuencas respecto al recurso hídrico y va a ser principalmente la componente principal de mi presentación. Promover y colaborar en la constitución de organizaciones de usuarios de agua. Eso es algo que ha estado abocado constantemente, tiene que ver con generar, propiciar y facilitar la constitución de organizaciones de usuarios a nivel tanto subterráneo como superficial. En lo subterráneo hay siempre novedades, tiene que ver con la forma en que se abordan los recursos hídricos subterráneos. Otro componente es la innovación tecnológica en fiscalización. En esta componente hay interesantes desafíos que estamos abordando como Dirección General de Aguas que apunta fundamentalmente a poder utilizar herramientas tecnológicas que tienen que ver con analizar la información a través de imágenes satelitales, de imágenes del territorio, que permitan determinar dónde hay mayor probabilidad de un uso inadecuado en función de los derechos de aprovechamiento de agua que existen, versus en qué se está usando el recurso en el territorio, y con eso hacer mucho más efectiva la labor de fiscalización y de policía y vigilancia. Otro tema tiene que ver con la tramitación de expedientes.
como es muy complejo el tema de los expedientes relacionados con derecho de aprovechamiento de agua, en el sentido de que son transacciones que son intermediadas en un mercado de agua que no siempre es transparente o es conocido por todos, más bien a eso se refiere, un mercado más bien opaco en el que hay muchas barreras de entrada para poder lograr transacciones relacionadas con los derechos de aprovechamiento de agua, y en las tramitaciones existen, las transacciones existe mucho información complementaria que a veces no está disponible. Los conservadores de bienes raíces son los que de alguna forma intermedian y tienen que estar informando a la Dirección General de Aguas, la cual tiene que tener disponible esa información para poder asegurar el mejor uso posible del agua desde el punto de vista de los derechos. Actualización de la normativa. Es sabido por todos que hay un proceso que está en la Cámara relacionado con la actualización del Código de Aguas. También el anuncio de esta nueva superintendencia de agua que va a enriquecer y va a enfocar el tema hídrico a nivel del Ministerio de Obras Públicas. Y por último, contribuir a la transparencia y funcionamiento del mercado de agua. Esto tiene que ver también con cómo poder hacer más expedito, hacer más claras las reglas del juego, la forma en que se está territorio por territorio transando el agua, y con eso poder tener un uso más eficiente del agua. Cada uno de estos 7 desafíos son líneas de acción, son elementos donde uno puede identificar brechas y oportunidades que pueden ser abordadas, como estamos ahora en una tribuna que está enfocada en temas de investigación, desarrollo, vinculación con el medio. Es muy relevante aquí la generación de conocimiento, de información, que permita tener un mayor conocimiento y mejor, y con eso facilitar la toma de decisiones. Esto es modo de introducción de las 7 prioridades. Como les mencionaba, yo voy a estar más bien enfocado en lo que tiene que ver con la gestión estratégica de cuencas, que de alguna forma es como un elemento de más largo plazo, y por ende en que va a haber más oportunidades en el mediano y largo plazo, y entiendo por el tipo de personas que están ahora conectadas a la reunión, están pensando en su futuro, como pasar de estudiantes a profesionales, y entonces muy relevante esto. Grandes desafíos a largo plazo. En Chile se reconocen 3 desafíos fundamentales para la gestión de los recursos hídricos: la seguridad hídrica, la calidad de las aguas y los ecosistemas relacionados, y el marco legal e institucionalidad del agua. Esto también tiene que ver con cómo nosotros como DGA nos relacionamos con otras instituciones que también están desarrollando estrategias, y ahí entonces la seguridad hídrica se presenta como una necesidad vital para asegurar la resiliencia de los ecosistemas y entidades humanas. Como ustedes pueden ver, aparecen ciertos conceptos que son relativamente nuevos en lo que se refiere al agua, como es la resiliencia de ecosistemas, y es así entonces que hay una serie de iniciativas que se abordan en forma conjunta con otros ministerios y servicios públicos para poder centrarse en el tema de la seguridad hídrica. Como saben ustedes, nosotros estamos pasando por una crisis climática global, sumada a una mega sequía, a una sequía que ha durado en tiempo y ha sido, en términos de números, de déficit hídrico, muy crítica, lo que ha hecho toda una transformación del país en términos de sus recursos hídricos y su disponibilidad, y lo que genera una gran cantidad de desafíos que hay que abordar para poder hacer el mejor uso posible de ellos. Es imperativo asegurar tanto el abastecimiento del agua potable para el consumo humano como la infraestructura hídrica y el saneamiento requerida a nivel nacional. Siempre es importante mencionar de que cuando hablamos de agua, la prioridad 1 es el consumo humano, y la prioridad 2 tiene que ver con el desarrollo de las actividades productivas. Aparece ahora en esta nueva revisión del Código de Aguas aspectos relacionados con el caudal ecológico, las condiciones del medio ambiente que tienen que ver con las soluciones basadas en naturaleza. Hay una serie de componentes que son muy relevantes al momento de poder distribuir o ver cómo es que se va a usar el recurso hídrico, es decir, va a aparecer como un actor relevante el tema de los ecosistemas, como aquellos que
consumen y generan agua, entre comillas, en la cuenca. Asimismo, también es como gran desafío asegurar una planificación estratégica de cuencas para mantener un equilibrio entre conservación y demás uso del recurso en cantidad y calidad adecuada para la salud, subsistencia, desarrollo socioeconómico y conservación de ecosistemas en un desafío país al 2050. Hay una serie de grandes lineamientos que tienen que ver con cómo mirar el país al año 2050 desde el punto de vista hídrico, que se mezclan con una serie de otras instancias e iniciativas que son muy relevantes de mencionar ahora. La transversalidad inherente a los recursos hídricos permea la gobernanza del agua en Chile. Existen más de 40 organizaciones e instituciones a nivel nacional con diversos grados de injerencia en la gestión del agua. Esto es un diagnóstico que muchos de ustedes ya deben conocer, el Banco Mundial mencionó hace algunos años, en el que hay una gran cantidad de institucionalidad que tiene diversos niveles de injerencia en cómo gestionar el agua y que no necesariamente están de acuerdo en todo, y eso hace que se genere entonces una serie de ineficiencias, genera una estudios de ciertos lugares y subestudios de otros, y con esto entonces los temas de gobernanza del agua se hacen más complejos. Eso es algo que entonces el Ministerio de las Públicas toma como base para poder formalizar compromiso de acción en pro de una gobernanza única mediante el proyecto de ley que crea la nueva Institucionalidad Nacional de Recursos Hídricos, la Subsecretaría del Agua, que sería una hermana de la Subsecretaría de Obras dentro del Ministerio de Obras Públicas. Y esto, como mencionaba, era una oportunidad para avanzar de manera coordinada hacia la seguridad hídrica bajo distintos escenarios de cambio climático. Como gran novedad entonces, desde el punto de vista del área pública, el que se inicie la conversación, se ponga este proyecto de ley respecto a una institucionalidad que solucione problemas de coordinación, que ponga en el centro de la discusión el tema de que el agua no solamente es para consumo humano o de actividades productivas, sino también para conservar servicios ecosistémicos y la calidad y cantidad suficiente de ecosistemas para poder mantener los sistemas de vida es fundamental. Los cambios, estrategias multisectoriales, todo lo que como les mencionaba, hay una serie de otras estrategias que están de la mano con las estrategias que estamos llevando nosotros como DGA. Y aquí entre ellas se pueden mencionar el Plan de Adaptación Nacional de Cambio Climático para Recursos Hídricos, que es algo que está trabajándose entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Agua, con el fin de poder mirar al año 2050 y ver qué cosas hay que abordar para poder incorporar todos los aspectos relacionados a cómo el cambio climático debiera ser incorporado en las planificaciones hídricas locales, y con esto asegurar entonces la sostenibilidad y la disponibilidad del recurso. Están los planes estratégicos de gestión hídrica para cada una de las 101 cuencas administrativas definidas en Chile a cargo del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección General de Agua en específico, que fomentarán efectivamente la integración nacional y subnacional. El programa de acuerdos de producción limpia, lo que se llama certificado azul, que es algo relativamente nuevo, en el cual la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que depende del Ministerio del Medio Ambiente, promueve la gestión de la huella hídrica en empresas privadas. Es un instrumento que permite entonces, utilizando la infra de los acuerdos de producción limpia, poder generar una certificación, un certificado azul, para aquellas instituciones que hagan bien su trabajo respecto al uso y reuso de los recursos hídricos en sus procesos productivos. Está la creación de un sistema de certificación para proyectos que incentivan la mejora de disponibilidad, acceso, conservación y calidad de agua a través de soluciones basadas en naturaleza. También está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente bajo el programa Huella Chile. Entonces, todos estos programas además están siendo coordinados y de forma conjunta entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Aguas. Y está la agenda del sector sanitario a cargo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Todos estos, entonces, estos 5 elementos son los que están ahora activos, a los cuales se puede sumar propuestas a futuro relacionadas con la gobernanza del agua y un sistema integrado de información de agua emanada de la Mesa Técnica en el marco de la Mesa Nacional del Agua.
Entonces, hay una preocupación que surge de la Mesa Nacional del Agua que tiene que ver con la gobernanza del agua. Ya mencionábamos que una forma de abordarlo es a través de la creación de una subsecretaría que incluya, que incorpore a instituciones como la Dirección General de Agua, como la Superintendencia de Servicios Sanitarios, como la Dirección de Obras Hidráulicas, como el Instituto Nacional de Hidráulica, todos juntos y además incorporando lo que aquí se menciona en el último párrafo, una institución que tenga que ver con el cautelar un sistema único de datos e información del agua que permita habilitar y nutrir la toma de decisiones respecto a los recursos hídricos en el país. Esto de alguna forma es el contexto. Aquí hay una serie, por cada una de las líneas, en todas estas láminas que hemos visto, hay una serie de oportunidades que se pueden abrir en términos de desarrollo de conocimiento y son instancias que están casi todas en acción. Uno puede después con esta presentación ir y buscar qué es lo que se está haciendo en cada una de estas áreas. Pero mi intención ahora es hablar particularmente de los planes estratégicos de gestión hídrica, que es algo que estamos desarrollando en la Dirección General de Agua, particularmente en la división a la que estoy a cargo, la división de estudios de planificación. Y lo menciono particularmente y lo quiero presentar en forma más detallada que el resto de lo que he dicho como introductorio, pues es la forma en que el país está generando un estándar respecto a cómo abordar la sostenibilidad del recurso al nivel adecuado desde el punto de vista territorial, a mi juicio que es el nivel de cuencas. Esta gestión integrada a nivel de cuencas busca que al término de esta década, las 101 cuencas por las cuales está definido nuestro país estén cada una de ellas con un plan estratégico de gestión hídrica, lo que se llaman, ese es el nombre que han tenido, o los planes de cuenca, y se está abordando 10 cuencas por año en esta década, para poder tener entonces cada uno de nuestro territorio, cada una de estas cuencas, con unos planes que constituyen o se conforman de la forma que a continuación voy a mencionar. Se han ido abordando 10 por año, con un criterio, esta asignación se ha hecho con un criterio de urgencia, en necesidad de información para apoyar una gestión sustentable del agua. Se inició el camino en las cuencas con una alta presión de uso y ubicadas en las zonas más afectadas por las crisis climáticas globales y por nuestra sequía. Entonces, este es el enfoque que tiene la Dirección General de Aguas actualmente, de poder mirar el agua desde el punto de vista como oferta natural y demanda para identificar brechas, de una forma con una escala de cuencas, que es como lo que está recomendándose además a nivel internacional. Desde el punto de vista de cobertura territorial, ya a fines del año pasado fueron entregados a la Dirección General de Agua los primeros planes de cuenca, los planes para las 10 cuencas que se mencionan acá, para un 12% del territorio, en las zonas en que hay una mayor intensidad en términos de requerimientos de información para la toma de decisiones. Terminando este semestre, se van a entregar además estas otras planes de cuenca, con el fin entonces de ir abordando zonas que también son críticas. En el primero son, principalmente las que ya están listas, son del Norte Chico y del Maule, y Aconcagua. Y en la segunda ya se están viendo planes de cuenca en la zona sur y en la zona altiplánica. Y además también a fines de este año se van a abordar cuencas en el extremo sur y en otras cuencas que estén priorizadas de acuerdo a los criterios que mencioné, para poder tener entonces a fines del próximo año ya vamos a tener el 70% del territorio abordado. Como pueden ver ahí, todas las cuencas con colores quiere decir que son cuencas que van a tener un plan estratégico de gestión hídrica, y con eso llegamos a las 60 cuencas. O sea, de aquí al próximo año vamos a tener 60 cuencas ya abordadas, y entonces nos van a quedar el resto de los años para poder tener el resto de los otros planes y además hacernos cargo de los planes que ya están construidos, para poder hacerle seguimiento, apoyar la coordinación y que estos de alguna forma permitan una mejor gestión de los recursos hídricos. ¿Qué novedades hay entonces en estos planes estratégicos de gestión hídrica? Las novedades tienen que ver con que
Hay una actualización de la información y la data del agua de las cuencas a nivel de cuenca, es decir, oferta y demanda están actualizadas y caracterizadas a partir de todos los estudios previos que hayan habido en la cuenca. Cuando las cuencas son más demandadas en términos de requerimientos por parte de las personas o sectores productivos o desde el punto de vista ambiental, tienen mayor información, y entonces con esa información se actualiza, es parte del proceso de estos planes. Estos estudios duran en general alrededor de un año para cada plan. Otro tema muy relevante es sobre cada cuenca montar un modelo numérico hidrológico acoplado, que acopla la parte superficial y subterránea a escala de cuenca y con nivel de detalle de subcuencas incluso, para poder tener balances entre la oferta del agua, la oferta natural del agua, la demanda que se ha caracterizado y se ha determinado en el territorio, y a partir de ellos entonces calibrar el modelo y tener escenarios de acción dependiendo de ciertas decisiones sobre el territorio respecto al uso y la distribución del agua en el espacio y en el tiempo. Y además de eso, de tener información actualizada, de tener un modelo numérico como una herramienta que permita poder generar escenarios y apoyar la toma de decisiones, o poder incluso seguir utilizándolo a futuro para poder identificar qué otros elementos ante la eventualidad de algún fenómeno, algún proceso particular, pueden ser modelados y poder tener una mejor caracterización de qué es lo que ocurre con el recurso hídrico. Tener una cartera de iniciativas priorizadas para los agentes relevantes de la cuenca, una especie de roadmap en el que con un horizonte de 10 a 30 años se van a ir proponiendo a la autoridad, a la Dirección General de Aguas, a los otros servicios públicos, incluso a nivel privado, para todos los actores relevantes de la cuenca, una serie de iniciativas que van a estar priorizadas de acuerdo a estos modelos numéricos, de acuerdo a una actualización del sistema de información, para poder apoyar las tomas de decisiones en el territorio. Entonces, estas son las grandes novedades que tienen estos planes de cuenca con respecto a otros estudios que se han hecho previamente. Algunos de ustedes sabrán que a nivel país también hace algunos años se hicieron los planes directores, que tenían una visión más bien regional, considerando región como región administrativa, o los planes maestros de recursos hídricos. Desde el punto de vista entonces de actualización de balance hídrico, para poder hacer estos planes de cuenca, se hicieron una serie de estudios los últimos 2 años para poder tener un F5, una actualización de lo que se llama el balance hídrico nacional, es decir, poder tener determinado cuál es la oferta hídrica natural en el territorio, a nivel de todo el territorio, que sirva como base para poder, o como elemento de entrada para poder mejorar a nivel de cuenca, con un mayor nivel de precisión, tener información lo más fidedigna posible respecto a lo que ocurre con los recursos hídricos. De esta forma, entonces, a través de varios estudios, lo que llamamos BH1 a BH4, se ha cubierto todo el territorio, y el cual además ahora va a servir como base para tener una actualización de la oferta natural del agua, que es algo que vamos a estar abordando a partir de este año, durante este año y el próximo, en la Dirección General de Aguas, para poder homologar cada uno de estos estudios que a medida que se han desarrollado, han generado capacidades en el país únicas respecto a la modelación hidrológica, y ha permitido entonces tener con una precisión de una grilla de 5x5, información respecto a precipitación, temperatura, evapotranspiración, viento, cobertura nival y tasas de recarga en esta grilla para cada uno de los puntos de esta grilla de 5x5, incorporando en ellos el escenario, o sea, la crisis climática a través de los 4 más comunes escenarios de cambio climático para un RCP 8.5. Entonces, con eso tenemos tendencia respecto a lo que ocurra con las principales variables relacionadas con los recursos hídricos, y como menciono, ha permitido tener como input para poder calibrar los modelos numéricos a escala de cuenca. Entonces, este ha sido un trabajo muy relevante y va a ser más relevante aún para las cuencas que estamos abordando. Empezamos a abordar ahora para el próximo año, que tiene que ver con cuencas que tienen mucho menos información de base y que van a requerir entonces una mejor información respecto a lo que ocurre como oferta natural del agua. Esto se acopla
al estudio que ha hecho la Dirección General de Agua el año 2017 respecto a la demanda de agua actual y proyectada, también proyectada al 2030-2040, a partir de los escenarios de cambio climático. Ustedes pueden ver que el 72% del consumo o la demanda de agua en el país está en el área agrícola, en segundo lugar está en agua potable urbana rural, y en tercer lugar está en el área industria. Como pueden ver en el caso minería, porque a veces se escucha mucho que la minería se consume todo el agua del país, la minería tiene un 3,9%, que es lo que está aquí en color cobre. Entonces, con estos elementos obtenidos a través del balance hídrico nacional y el estudio de demanda, se hace el análisis de la brecha hídrica y cómo ha cambiado desde el año 2015 al año 2030 en proyección respecto a la oferta, la demanda y el balance, y cómo se puede ver cómo va aumentando esta brecha hídrica, lo que genera una condición de crisis y por ende de poner energía en resolver situaciones que no están del todo resueltas respecto a la disponibilidad de recursos. Estos planes estratégicos de gestión hídrica lo que buscan es suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático en cantidad y calidad. Para ello, entonces, hay un esfuerzo de coordinación y actualización en que se diagnostica el estado de información, de infraestructura, instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, se conoce la oferta y la demanda actual del agua, se establecen los balances hídricos y proyecciones años 2030-2050, y se propone una cartera de acciones a la DGA y terceros público-privados. Esto de alguna forma resume lo que mencionaba recién, en cómo están configurados estos planes. Nosotros hemos hecho para cada uno de estos planes, a lo que se ve en la columna derecha, las componentes que se les pide a cada una de las consultoras que hacen estos estudios, que tengan la misma estructura para que permita después, acá está en una línea de trabajo, en lo que se hace en un año, y tener al final de cada uno de estos estudios planes de cuenca que están desde el punto de vista de la estructura, de cómo se aborda cada componente de información y de análisis, de la misma forma unos con otros, y con eso poder después hacer comparaciones más allá de la cuenca y poder tomar decisiones y dejar disponible esta información al público. Entonces, los aspectos relevantes en términos de cómo es la hoja de trabajo de estos planes tiene que ver con el diagnóstico está la oferta, la demanda, las brechas, infraestructura, gobernanza, cartera de acciones. Hay todo el proceso de modelación, en que hace un balance histórico actualizado, construcción de modelos, ofertas sustentables, sustentabilidad de sectores acuíferos, casos futuros para el escenario de cambio climático y simulación de escenarios de gestión. Hay todo un proceso de participación ciudadana que es muy relevante, que tiene que ver con cómo sintonizar lo que surge de los modelos, lo que aparece en el diagnóstico, con las necesidades reales y con lo que está ocurriendo en la cuenca desde el punto de vista de la gestión y del uso de los recursos. Y luego de eso entonces está la formulación del plan y la identificación de mejoras o las brechas las cuales hay que abordar. A modo de ejemplo, está el Plan Estratégico de Gestión Hídrica del Choapa, en el que uno puede ver como los productos relevantes, la oferta hídrica actualizada según el Balance Nacional del Agua, la demanda proyectada en el escenario de cambio climático, las brechas de coordinación e información, que es fundamental y que aparece en todos los estudios que se han abordado, siempre aparece la brecha de coordinación. Se generan escenarios de gestión y una cartera de iniciativas, que después hay un plan de monitoreo y seguimiento de estos planes. Esto lo podemos pasar, pero aquí yo creo que casi todos ustedes saben cómo es que se aborda esta modelación hidrológica, en el que hay una representación física del ciclo hidrológico y uso de agua hasta la fecha, se diagnostica y planifica los recursos hídricos, se acoplan todas estas variables que aparecen en esta lámina, y se generan escenarios bajo múltiples usos de agua para analizar efectos tanto en hidrología superficial como subterránea, de forma conjunta, lo que es la novedad, el tener modelos que contemplen ambos flujos conectados ha hecho que tengamos una mayor certeza de lo que está ocurriendo a nivel de recursos. Acá es como se genera el plan de acción, donde hay medidas de obras hidráulicas, de medidas de gestión, de nuevas fuentes y de otras medidas, que aparecen como, dependiendo de los escenarios de gestión, armonizando los resultados de los modelos con los procesos de planificación, para poder tener finalmente acuerdos priorizados con actores de la cuenca, que tienen que ver con la gobernanza hídrica de la cuenca. Es fundamental entonces, que estos son los pasos que tenemos que seguir una vez tengamos estos planes,
tener una gobernanza definida. Creo que me toma mucho tiempo, así que aquí hay ejemplos de cómo se están construyendo estos planes de acción con medidas que tienen que ver con gestión, con obras, con nuevas fuentes de agua o con otras medidas, en que se identifican los montos de cada una de las medidas, quién es responsable de implementarla, quién lo financia y a qué objetivo de acción está asociado a cada una de estas medidas. Cada una de estas además tiene costos que van asociados a la Dirección General de Agua y a otras instituciones, y hay un modelo de gestión en el que posterior a que esté entregado el plan se hace un seguimiento. Para no extenderme más y dejar espacio a las preguntas, yo creo que quedo hasta aquí. Y les agradezco la paciencia, si a lo mejor fue demasiada información, y quedo disponible entonces para cualquier pregunta. Gracias, Mauricio, te pasaste. Muy buena presentación y tenemos consultas por acá desde el chat. Y vamos con la primera. La primera sería, ¿será necesario quitar derechos otorgados para cumplir el caudal mínimo ecológico de manera de que ciertos servicios ecosistémicos se puedan conservar en el tiempo? Esa es una discusión que se va a abrir una vez que o sea, hay dos espacios de discusión ahí. Uno tiene que ver con la actualización del Código de Aguas, en el que efectivamente ahí se está proponiendo incorporar el tema de derecho a aprovechamiento de agua asignado a la componente ecológica de la cuenca. Y por otro lado está la discusión de la nueva constitución, en la que eventualmente se podría priorizar el hecho de reasignar todos los derechos de aprovechamiento de agua, en que también en el caso de la discusión del Código de Aguas hay un espacio en el que uno debiera revisar si estos derechos de aprovechamiento de agua que son inicialmente entregados a perpetuidad podrían caducar en la medida que no son utilizados. Entonces, son discusiones que están abiertas. Yo no podría comprometerme con ninguna respuesta concreta, pero tiene que ver con que van a estar los espacios abiertos para eso y hay que aprovecharlos en la medida, por ejemplo, cuando esté construyéndose la Constitución o en las discusiones en el Congreso que aún están abiertos, que estimo que todavía va a estar al menos un año y medio más hasta tener resultados respecto a lo que ocurre con la actualización del Código de Aguas. Perfecto, muchas gracias. Por acá tenemos una segunda consulta. Dice, ¿qué nivel de participación ciudadana están considerando en el momento de evaluar una zona? ¿Qué medidas de reparación proponen o utilizan en las zonas que se han visto afectadas por empresas privadas? ¿El programa de certificado azul es periódico para las empresas? Las dos preguntas. Primera, cuando hablaba yo del proceso de participación ciudadana en la construcción de los planes estratégicos de gestión hídrica, tiene que ver con llamar a todos los actores relevantes desde el punto de vista del uso del recurso agua en la cuenca y con ellos entonces levantar cuáles son las prioridades y consensuar después entonces cuáles son las iniciativas que deberán ser abordadas por la cuenca desde el punto de vista de viabilidad técnica, económica y legal. De esta forma, todos los temas reparatorios y eso más bien van por la vía de los procesos que sigue el sistema de evaluación ambiental al momento de analizar los impactos ambientales de un proyecto. Entonces nosotros desde el punto de vista de los planes estratégicos de gestión hídrica no se considera esa parte. Y la segunda pregunta tenía que ver con, se me fue Eugenio. Sí, un segundo, busco acá. Ya, la primera pregunta, ¿qué medidas de reparación proponen o utilizan en las zonas que se han visto afectadas por empresas privadas? ¿El programa de certificado azul es periódico para las empresas? Ese es del programa Certificado Azul. Es un programa que está recién partiendo. Ustedes pueden buscar información en la Agencia Nacional de Cambio Climático, la que depende de los APL. Y ahí lo que se espera es que las empresas asuman compromisos y que van a tener que estar constantemente reportando que se mantienen esos compromisos y con eso conservar esta certificación azul que le va a entregar la agencia. Entonces, es algo que está constante, deben comprometerse a reportar constantemente cómo van sus emisiones, cómo van el uso del agua y los resultados de los análisis respecto a la reutilización. Entonces, es algo continuo, no es algo que obtiene certificado y se acabó. ¿Se escuchó, cierto? Sí. Justo se cortó la última parte. Te quedaste, creo, los últimos
10 segundos congelado. Perfecto, yo pensé que se había escuchado. Entonces, esto es el tener un certificado azul implica tener, es que la empresa puede cumplir ciertos estándares que están claramente establecidos en cómo obtener certificado azul. Pero además, luego de eso, tiene que mantener y por lo mismo reportar constantemente de cómo se está abordando eso. Entonces, es un proceso continuo, no es algo que uno obtiene y se va y después hay una cosa como periódica, es algo continuo. Perfecto, ya, yo creo que en honor al tiempo y de acuerdo a la programación deberíamos estar cerrando. Voy a hacer las últimas dos consultas para no dejarlas en el aire, que son de Karina Quintanilla. La primera es, ¿cuáles son las medidas concretas para mejorar la información de los recursos hídricos, prioridad 1? Y la segunda es, ¿cuál será la gobernanza de los planes estratégicos una vez que estén listos? Respecto a la Mesa Nacional del Agua, constituyó una mesa técnica de investigación e información del agua que se le encomendó al Ministerio de Ciencia y Tecnología, la cual entonces generó un documento. Ustedes pueden buscar, debería estar, si uno googlea, debería estar ahí el informe de la Mesa Técnica de Investigación e Información del Agua, en donde se entrega una serie de recomendaciones respecto a tener una plataforma única de información en la cual se coordinen todas las instancias que las oficinas, tanto públicas como privadas, generan o procesan datos o información del agua para que estén disponibles de una forma única, y con eso cada persona, dependiendo de su perfil, personas naturales, jurídicas o el tipo de consulta que se haga, podía obtener información desde ahí. Esa es la primera. Y la segunda se me olvidó de nuevo, estaba pendiente. Ya, la segunda es, ¿cuál será la gobernanza de los planes estratégicos una vez que estén listos? La gobernanza va a depender de la cuenca misma. Hay cuencas que tienen desarrollado e instaladas capacidades que permitan coordinarse entre ellos. No sé, una cuenca como la Aconcagua, el Maule, el Choapa, son cuencas que tienen actores relevantes que son capaces ellos mismos de llevar su gobernanza, y otras cuencas que no tienen esa densidad de actores o esa capacidad. Entonces, tenemos nosotros como DGA que resolver cómo abordar especies de oficinas o gerencias del agua en esos lugares que permitan dar continuidad y seguimiento a estos planes que se están construyendo. Okay, muchas gracias, Mauricio, por tu presentación. Ya vamos a ir cerrando también esta ronda matutina, digamos, y dejamos a todas las personas que estén atendiendo a esta Semana Delta, invitados a las 15:15 para nuestra segunda ronda de presentaciones. Tendremos ahí gente representante de la academia, de la empresa y de las organizaciones sociales. Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias por su participación, gracias, Mauricio, también por tu tiempo, por tu disponibilidad de participar y venir a compartirnos tu experiencia y tu mirada respecto a la gestión del agua. Y nos estamos viendo en la tardecita. Muchas gracias.